Así como estamos, vamos a recibir la palabra en esta tarde que viene desde Argentina, de mi tierra amada. Doy gracias al Señor. Dios le bendiga, pastora. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mío. Buenas noches. Dios les bendiga, mis amados. Qué maravilloso tiempo, ¿no? Yo no sé si usted sabe lo que usted tiene acá, ¿eh? No se vio que a veces uno de tanto tener algo, por valioso y por prestigioso y por importante que sea, a veces el hecho de disfrutarlo se hace como una rutina y uno termina no dándole el valor que tiene, ¿no? Se me ocurre decir algo así, pero qué momento glorioso, qué momento maravilloso de parte de Dios. Aleluya. Quisiera compartirles algo que está en el libro de Números. ¿Lo tienen? Aleluya. Gloria a Dios. Números 27, es exactamente, desde el versículo 1. Me capturó el corazón esta historia, que más allá de ser un hecho histórico, algo que fue real, que sucedió, que aconteció hace ya muchísimo tiempo, tiene un contenido tan rico, tan importante, que Dios me lo impactó a mí, y yo quiero compartirlos con ustedes en esta noche. Y dice así, Números 27, dice: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ella. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Oramos. Señor bueno y maravilloso, queremos añadir una oración más. Sabemos que estamos bajo bendición, sabemos que estamos reunidos en tu nombre, Señor mío, pero lo que sí queremos añadir y rogarte que nos ayudes ahora a que toda distracción salga de en medio nuestro, que nuestros oídos estén prestos para oír tu consejo. Señor, todo altercado del infierno se diluya ahora en el nombre de Jesús. Y que ninguna cuestión sea más poderosa que el consejo que tenés que entregarnos en esta noche. Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo. No rogamos que esta palabra sea de bendición, porque tu palabra es bendición para nuestras vidas. Sí rogamos ser tierra fértil para que tu palabra halle, Dios mío, un territorio fértil para que germine, crezca y dé fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe qué? Yo le decía que Dios cautivó mi corazón con esta historia, porque además, como dije recién, no es simplemente historia, es un hecho real, auténtico, sino el impacto
en el aspecto espiritual que esta historia tiene. Eso es lo que me atrapa, eso es lo que me cautiva. Y en realidad voy a centrar la atención en 5 mujeres. En realidad son 5 personas. Y lo que me capturó mucho la atención es cómo ellas resuelven una cuestión que de verdad que era imposible y que no existía hasta el momento y que no había precedentes. Sin embargo, 5 personas que estaban en la situación menos favorecida, lograron un portón gigante eficaz de bendición para sus vidas y para las generaciones que venían detrás de ellas. Así que fíjese si será importante esta historia por algo. Dios la dejó plasmada para que, mire, después de tantísimo tiempo seguimos hablando de estas 5 que tienen nombre medios complicado, ¿verdad? Y dice la historia que un señor llamado Zelofead dice que muere y él no había tenido hijos varones, había tenido 5 mujeres. Mire, créame que en este tiempo histórico, en esta cultura, en este contexto, no tener un hijo varón era una tremenda desgracia, era casi una deshonra no tener un hijo varón. Y tuvo 5 mujeres, ¿no? Dice que este buen hombre murió y estas 5 hijas se encuentran en una situación apremiante. Dice que elevan su causa a las máximas autoridades de ese momento, ¿no? Y le expresan la necesidad. Nuestro papá murió, no tenemos una figura varonil en nuestro entorno, no tenemos hermanos, no tenemos alguien que nos represente, pero sí queremos heredar. Y usted dirá, bueno, pero no es tan explosiva la historia, no es tan sorprendente. Créame que sí, porque fíjese lo que estas 5 personas desvalidas, pasadas a un segundo o tercer plano, allí como de descarte, se animan a creer y activan su fe. Yo creo que de lo que nos habla este pasaje es de fe y de revelación del cielo. 2 cosas que todo creyente debe tener: fe y revelación, entre tantas otras, ¿verdad? Pero estos son, entiendo que claves. Fíjense cómo algunos de los puntos que yo entendía claves muy importantes en cuanto a qué hacen 5 personas desvalidas frente a una situación apremiante. Fíjense lo que estas se animaron a creer. Uno de los puntos que yo entendía, cómo ellas se autoimpulsan a cambiar su realidad. Cómo personas desvalidas, sin muchos argumentos que la apoyasen, sin recursos, sin un medio favorable, se animan a autoimpulsarse para cambiar el clima espiritual en el que ellas estaban involucradas. Fíjese que no es poca cosa. Dice que estas 5, me sigue la historia, estamos hablando de 5 mujeres que no tenían esposo, no tenían un hermano varón, no tenían su papá porque su papá había muerto. Esto era lisa y llanamente una terrible desgracia. Vuelvo a decir, eran como ciudadanas de segunda o tercera, tenían el valor que podría tener, no sé, no quiero exagerar, pero un pichicho. Una mujer sin una referencia varonil al lado, estaba bastante en descrédito su figura. Estaban realmente desprotegidas, ¿verdad? Sin embargo, ellas frente a esta situación, fíjese cómo ellas entienden que su destino no tenía por qué ser ese. Y dice que, yo me las imagino, mira, a las 5, después de semejante situación, quedando desvalidas, desprotegidas, sin nada, sin recursos, en un medio medianamente hostil en el sentido de no tener el recurso de un varón cerca, en ese aspecto. Era muy complicada la situación de estas 5. Pero como ellas, me las imagino haciendo una reunión hogareña y diciendo, bueno, esta es nuestra situación. La cosa no es la mejor, la situación no es la más favorable. Estamos en un apremio en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos solas, desvalidas, sin recursos, sin posibilidades de avanzar en tal o cual aspecto. ¿Qué hacemos? A lo mejor el suicidio se le habrá pasado a alguna, yo no sé, creo que no. Pero sí me las imagino debatiendo las 5 y tratando de ver cómo resolvían el apremio en el que estaban. Y a lo mejor de las 5 yo no sé cuál era la que tenía más fe. Miren, todas las personas podemos ser muy parecidas, pero en realidad no hay alguien que sea igual a nosotros, ¿verdad? Ni siquiera
Shakira, los gemelos idénticos. Usted sabe eso. Estas 5 eran hermanas, pero seguramente cada una tenía una actitud, una forma de ver la vida, un enfoque, una manera de resolver las cosas. Sin duda se tuvieron que hacer un concierto entre ellas, una reunión familiar, y decir, bueno, este es nuestro panorama, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y seguramente estaría la que más apuntalaba la cosa y digamos, bueno, vamos a proclamar nuestra situación y a pedir auxilio. La otra diría, ¿te parece? ¿A vos te parece que nos van a dar bolilla, diríamos en Argentina, que realmente le van a dar crédito a nuestra palabra, a nuestras opciones? La otra diría, yo no sé, yo no me animo, ¿y si nos apedrean? Usted, en esta época, no era tan fácil que una mujer se parase frente a las máximas autoridades que gobernaban la nación y expusieran una causa. No era tan fácil. Tal vez alguna de ellas se sintió en riesgo. ¿Y si perdemos la vida en el intento? Y otra tal vez diría, y bueno, total, ¿qué más da? Estamos jugadas. Ya, total, ¿cuánto más podemos perder? Pero seguro que se pusieron a charlar entre ellas. No creo que a lo mejor de inicio se hubiesen puesto en un absoluto acuerdo, pero ahí estaban, en ese intento, en esa comunicación, en ese no resignarse a la situación. Y como si ella no contratan un abogado, fíjense que dice que su papá muere y que ellas, dice, después que se las enuncia, se las nombra, y dice, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Usted no se imagina qué nivel de fe y de revelación tienen que tener 5 ciudadanas de cuarta, que no eran demasiado, que seguramente nadie las miraba como con mucho valor, que se presentasen, vuelvo a decir, ante las máximas autoridades para exhibir algo, algo que ellos consideraban una injusticia? Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué es tanto? Si cualquiera de nosotros puede arremeter frente a algo y decir, no, esto no es correcto, esto no está bien, hagamos justicia, cambiemos tal o cual situación, a mí me parece que me merezco otra cosa. Entre nosotros por ahí pudiese que suene algo habitual, no demasiado rimbombante. Sin embargo, dentro de este contexto sí lo era. Sí lo era. Sin embargo, estas mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron, no vamos a contratar ningún abogado, no vamos a dar tantas vueltas, no vamos a pedirle a alguien auxilio, a alguien que nos represente, algún vecino, algún buen hombre que ande por ahí y nos represente y nos proteja y exhiba lo que nosotros pretendemos. Fueron ellas, con un nivel alto de fe, imagínense. Así que estas 5 se autoimpulsan. No esperaron en alguien más, ellas dijeron, nosotros creo que tenemos la capacidad para resolver esta cuestión y hacer historia. ¿Usted se anima a hacer historia? Estas 5 desvalidas, digo que ya usted va a ver cómo, la verdad que hicieron historia y de qué manera. Entonces, una de las cosas que yo veía es que como ellas se autoimpulsan a algo que parecía un desafío impresionante para la época, algo que muchas otras no se hubiesen animado a hacer. Estas 5, discúlpenme el término, pero no ser grosera, estas 5 locas, estas 5 que no sé qué genes tendrían, pero que se animaron a hacer algo que ninguna otra, porque imagínense, la población era muy grande, la población del pueblo de Israel. Seguramente no eran las únicas 5 mujeres desvalidas que no tenían un varón cerca, que no tenían un representante dentro de su familia. Yo no creo que no hubiese otras mujeres, que estas eran las únicas 5. Yo estoy segura que había otras mujeres en una situación particular. No tenemos cómo, no tenemos con qué, no tenemos quien nos respalde, quien nos defienda, no tenemos dónde recostar nuestra cabeza. Nuestra situación es sumamente apremiante, como la de ellas. Seguramente había otras mujeres así, pero de las que la Biblia me habla son de estas 5. O sea, yo creo que hubo otras que no se animaron, que se resignaron a vivir a medias, que se resignaron a vivir de la manera que les era impuesto hasta el momento. Eso es lo que me impacta tantísimo, ¿no? Entre otras cosas. Así que ellas se autoimpulsan, buscan a los máximos representantes y entiendo qué cosa.
que ellas se aferraron a una fe, se ve que no había sido exhibida antes, porque la ley decía, la ley establecida, escrita, formal, por la cual la nación se regía, decía que la mujer no heredaba. ¿Me entienden? Los que heredaban eran los hombres, y los hombres, bueno, podían llegar a repartir con las mujeres, pero eso quedaba a criterio de los hombres. La mujer, como ciudadana, no tenía derecho a heredar. Por eso yo digo que estas 5 se atrevieron a algo que no existía. Ellas fueron a reclamar algo que no era legal que ellas reclamaran, porque la ley era muy clara, la mujer no iba a heredar, no tenía que heredar. Ahora, ¿qué anima a un ser humano, como cualquiera de nosotros, en una situación apremiante, a creer en algo que era literalmente imposible? Porque no había ley que avalara lo que ellas iban a exponer y lo que expusieron. No había una ley terrena que avalara eso. Y esto me recordó hace un par de domingos atrás cuando el pastor Eduardo nos predicaba acerca de esa mujer que se presentó ante Jesús con un problema muy grave y le dijo, haceme justicia, yo necesito esto. Y el Señor le responde, no, a los perrillos no está habilitado esto para los perrillos. ¿Se acuerdan los que estuvieron ese domingo? Y sabe que de todo lo que él expresó, hubo una frase que a mí me quedó. Es el hecho de que por la fe y por la revelación, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, tenemos la capacidad sobrenatural de adelantar el futuro y traerlo al presente. Porque esa mujer activó algo que no le era lícito ni legal en ese momento. Sin embargo, por la fe y por la revelación que ella tuvo, Dios se lo concedió. Y dijo, lo voy a traer del futuro eso, y voy a hacer que ella lo disfrute. Un ser humano como cualquiera de nosotros. Y estas 5, por eso, meditando en este pasaje, recordaba esa predicación y eso con lo cual también Dios me selló, esa capacidad que nos da el hecho de poder adelantar los tiempos para que Dios se manifieste y para que obtengamos legalmente hablando lo que estamos necesitando, lo que estamos anhelando. Porque dice el relato que ellas vinieron delante de las máximas autoridades y ¿qué cosa dijeron? Nuestro padre murió, versículo 3, en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová. O sea, ellas daban un reporte de su papá favorable. Mi papá fue un hombre honesto, recto. ¿Y por qué? Versículo 4. Será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Hace algo que no existe en favor de nuestras vidas. Que haya una ley que se proclame en favor nuestro, decían estas mujeres. Y vuelvo, y soy reiterativa, digo, otras en la misma situación, ¿por qué no se animaron a reclamar algo así? ¿Por qué no exhibieron algo para que en respuesta se le hiciera justicia a su necesidad? ¿Por qué el resto no? ¿Por qué hubo 5 que sí se animaron a hacer historia? Porque tenemos que hacer uso y abuso de la fe y la revelación. ¿Sabe qué es la revelación? Ustedes saben qué es recibir revelación. Es que un velo se corra y veamos con claridad el panorama, sobre todo en el aspecto espiritual. Entonces estas mujeres conmocionaron los ámbitos espirituales en los que estaban. No se resignaron a lo que vivían ni a la situación, aunque hubiese un aspecto legal. Porque nadie podía decir, ellas no podían decir, uy, esto es ilegal, lo que nos han hecho, es una injusticia, es una maldad. Estaba establecido, el resto de las mujeres vivía de esa manera. Pero ellas se pusieron un día, se pararon, hicieron, yo no sé de qué manera orarían, qué tipo de vínculo tenían con Dios, cómo era su intimidad en lo espiritual, en lo devocional. Pero sí entiendo que hubo una revelación especial en ella, un velo, algo se cayó en su entendimiento. Y yo no sé si, creo que no, que ella intelectualmente hablando no terminaban de ver el final de la película. Pero sí hubo una fe extraordinaria en ellas y una revelación a tal grado que las impulsó
a creer en lo increíble, a hacer proezas, porque lo que ella hizo fue una proeza brutal. A partir de esto, dice el relato, fíjese cómo sigue, dice que, claro, Moisés dijo, bueno, la verdad es que se me quemaron los papeles. Estas vienen a argumentar de una cuestión que no está establecida, que no hay ley que la avale, que no hay ninguna circunstancia que lo avale, terrenalmente hablando, legalmente hablando. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Oremos, vamos a consultar a Dios porque a mí nunca me vino nadie con esta cuestión, ni con esta problemática. Dice el versículo 5, y Moisés llevó la causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, le darás posesión, bla, 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 y ahí llega la respuesta. Ahora, esas dos palabras también me impactan muchísimo. Que yo le diga a usted, uy, qué bien lo que dijiste. Bueno, entre nosotros puede ser un diálogo, un monólogo habitual. Ahora, que Dios mismo diga, estas han actuado bien. Lo que ellas dicen es correcto. Dios no sabía que era correcto hacerle justicias a ella como al resto de las mujeres que a lo mejor venían por tantísimos años viviendo de la misma manera. Dios no veía bien hacerle justicias. Pero ¿sabe qué espera Dios cuando hay algunas justicias nos apremian la vida? Que haya alguien, un hombre o una mujer, que se ponga en pie de guerra y diga, voy a hacer uso y abuso de mi fe. Y Señor, dame revelación, porque lo que vivo no lo entiendo, tal circunstancia no me queda claro. Necesito que corras el velo y me dejes ver con claridad. ¿Para qué? ¿Para tirarme panza arriba y que todo me llueva? No, para hacer guerra, para pelear por lo que es justo recibir. Aunque otro lo haya recibido o no lo haya recibido, haya una ley que me avale o no. Pero Señor, no me resigno a esto, quiero más y mejor. Quiero más y mejor. Pero esto amerita gente con fe y con revelación, amado. Usted no va a conseguir lo que espera, usted no va a revolucionar ámbitos espirituales, usted no va a llevar su propia vida y la de los suyos, no a los cambios, porque los cambios, mire, los cambios pueden ser circunstanciales. Los cambios hoy están y yo no sé si duran. Pero la transformación es otro tema. La transformación es permanente. Si usted entiende que necesita seguir siendo transformado, si usted entiende que su casa y los suyos necesitan también seguir siendo transformados, usted no espere que lo haga otro, que ore otro, que venga un iluminado no sé de dónde y le diga tal o cual cosa. Póngase en pie de guerra, no se resigne, busque más y mejor en Dios, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, porque estas 5, obviamente había un protocolo a seguir. Ellas necesitaban una resolución de parte de los gobernantes, ¿verdad? Pero fueron a quien correspondía. Y esos fueron al superior. ¿Me entienden? Ellas podrían haber tomado otra decisión, decir, bueno, me parece que acá la cosa no es justa, no es lo correcto, ¿por qué no buscamos otros horizontes? Huyamos por la noche, probemos en otras tierras, otros lugares, hagámoslo a nuestra forma, yo no sé, hagamos un piquete como se hace en Argentina, se cortan rutas, ¿no? Se prende fuego, se hacen, bueno, algunas cuestiones así para imponerse y tratar de conseguir lo que esperan. Ellas tal vez pudieron haber accedido a otras formas, haberlo hecho de otra manera, pero entiendo que se dejaron influenciar por el mejor de los espíritus. Dijeron, no con una cuestión de rebeldía carnal, sino dijeron, nosotros creemos que Dios tiene grandes cosas en el futuro, pero con nuestra fe vamos a traerlo a nuestro presente. Vamos a acelerar los tiempos, porque los tiempos que corren están bravos, están difíciles, están complicados. Aceleremos los tiempos por medio de la fe. Señor, revelanos cuál es la manera, cuál es la forma. Es discutiendo, es dando un golpe en la mesa, es trayendo gritería, es... ¿De qué manera, Señor? No, expongan su causa, tengan fe. Yo voy a estar en el asunto. Y esto es lo que estas desvalidas hicieron. Así lo hicieron, de esa manera. Siguieron, sí, un protocolo humano, es verdad, pero Dios estaba en el asunto. No tuvieron que irse a otros lugares, a otras regiones, buscar otro liderazgo, decir, no, fueron al liderazgo que tenían,
que era el liderazgo, que les decía, esto no se puede, esto no es legal. Sin embargo, entendieron que la transformación iba a llegar ahí también, al estrato superior, aún de sus gobernantes, de sus dirigentes, de sus guías espirituales. Y lo hicieron a la manera de Dios, con un protocolo de por medio, pero movidas por la fe y la revelación. La fe y la revelación son imprescindibles en este tiempo, amados. Por eso yo también, entre otras cosas, le decía, los tiempos que corren, le decían estos días atrás, son apremiantes. Hay muchas cosas dando vueltas en el sistema y nosotros tenemos que estar alertas como creyentes. Y cuando estamos juntos siempre venir con esa expectativa. ¿Cómo? Usted no se imagina cómo me gusta decir esto. Venir como que venimos a la escuela. Señor, impartime. Señor, transformame. Señor, enséñame. ¿Cuál es el paso siguiente a dar? ¿De qué manera? Ayúdame. Venir siempre, porque si usted viene simplemente con la expectativa miserable, decir yo vengo para que Dios me dé, yo vengo para que Dios me favorezca, yo vengo para que mis problemas se solucionen. Muy posible, obviamente, porque Dios es bueno que sus problemas se solucionen, pero no va a estar ese, habrá otros, y usted va a seguir sin herramientas para el siguiente escalón, sin la revelación, sin la fe suficiente, sin transformación. Entonces nada de lo que usted reciba lo va a poder retener. ¿Me entienden? Ellas tal vez pudieron accionar de otra manera, pero creo que Dios les hizo entender, esta es la manera que yo avalo. Sigan el protocolo, tengan fe, yo estoy en el asunto. Y así tal cual fue. Pero no fueron tan miserables como para actuar para ellas simplemente. Y digo, me cautiva que Dios diga, esta es la verdad que bien dicen estas mujeres. Que Dios nos califique aprobados en una actitud, en una resolución, en cómo encaramos ciertas cuestiones, en cómo anhelamos crecer, madurar, ser transformados a la manera de Él. Y que Dios diga, aprobado. ¡Wow, amado! Qué glorioso resultado que obtuvieron estas. Y sigue diciendo, bien han dicho estas mujeres, bueno, le vas a dar lo que ellas piden. El versículo 8, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Así que, como siempre también me gusta decir, cuando uno va en búsqueda de alguna conquista, de revolucionar un ambiente espiritual, de arrebatar lo que Dios preparó para cada uno de nosotros, uno siempre en nuestro accionar va a influenciar a alguien. ¿Se acuerda que yo lo dije estos días atrás? Es algo que siempre repito. Para bien o para mal. Nuestras decisiones no son los que son a veces, bueno, en conflicto, en situaciones que surgen en la iglesia, surge algún afiebrado por ahí que diga, bueno, pero esta es mi vida, y yo decidí, yo no le hago mal a nadie, yo lo hago a mi manera, bla, bla. Y uno nunca me termino de sorprender porque nunca es así. Siempre uno va a afectar a alguien, quiera o no quiera. Esté cercano o esté lejana esa persona, pero siempre alguna clase de influencia uno va a causar en alguien más. Dios quiera que siempre nuestra influencia sea saludable, sea para empoderar al otro, no para empobrecerlo, espiritualmente hablando, ¿no? Y estas marcaron un precedente para las generaciones que iban a venir. No existía ese precedente, ellas se animaron a creer en lo increíble, a trazar un camino que nadie había caminado antes. Y estamos hablando en un contexto muy complicado, muy complicado. Sin embargo, lo lograron. ¿Por qué? ¿Porque eran superstar? No, porque desarrollaron una fe suficiente para creer que lo que no existía, Dios lo iba a hacer con tal de bendecirlas. Y se quedaron en el lugar de la bendición. Justamente anoche el pastor también, digo, wow, cómo va todo encadenado, ¿no? Porque él nos compartía también una palabra acerca de posicionarnos en el lugar que Dios nos estableció. Y no importa cuál sea la situación, es el lugar de la bendición para mi vida. Si es el lugar que Dios me designó, es el lugar de la bendición. Por eso pienso en ellas, pudiendo hacer otra cosa, hicieron lo que Dios estableció para sus vidas, lo que Dios les impulsó a hacer. Lo hicieron en el lugar de la pérdida, recibieron su bendición. No se movieron del lugar, estaban con el mismo liderazgo, con la misma gente, la misma nación, el mismo pueblo, era lo suyo. Ellas sabían que Dios podía transformar
lo imposible. Y a partir de esto, dice que se proclamó y se estableció otra ley. Dice, y a los hijos de rey le hablarás diciendo, cuando alguien muriere sin hijos, aunque alguien se muere y no tenga un hijo varón, las hijas mujeres a partir de ahora es una ley, está establecido. Es legal y formal, chicas, le habrán dicho. Ahora, a causa de la fe, de la transformación y de la revelación que ustedes tuvieron, todas las que vengan detrás de ustedes van a ser favorecidas. Así le pasó a las hijas de Job. ¿Sabe que en el capítulo 42, cuando termina el libro de Job y hace mención de las hijas que en la segunda etapa Dios le entregó, dice que los hijos de Job heredaron y sus hijas también? O sea, las equiparó. Dice el relato que quedaron al mismo nivel. Tanto los varones como las mujeres heredaban. Pero eso no existía. Eso lo establecieron estas 5 desvalidas, sin recursos, sin protección. Yo no sé qué instrucción tendría, no sé qué tipo de mujer sería. Sí me conmociona la decisión que tomaron en un punto clave de su vida. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. ¿Y de dónde lo sacaron estas? Si nunca vieron ninguna mujer levantarse o ninguna persona en una situación apremiante levantarse y hacer guerra. Decir, no me resigno a eso, Señor. Dame el valor para guerrear. Dame la estrategia oportuna. La alianza que tengo que establecer para que en el reino las cosas se conmocionen. Para que lo que tiene que cambiar, cambie. Para que se establezcan leyes que avalen y bendigan mi vida. ¿De dónde lo sacaron? ¿De qué manual? ¿Quién les dio ese consejo? Si eso no existía, eso estaba mal hacerlo, era ilegal hacerlo. Sin embargo, Dios vio otra cosa en ellas. Vio esa fe inquebrantable, esa obstinación santa de decir, no nos resignamos al estilo de vida que tenemos hasta hoy. Sabemos que Dios tiene mucho más. Sabemos que hay tesoros ocultos que no los conocemos, todavía no los hemos disfrutado, pero que Dios es capaz de traerlo, aún desde el futuro, a mi presente. Eso lo hace alguien que tiene revelación. Alguien que de verdad permite que el velo se corra y ver con claridad. Ellas dijeron, la cuestión espiritual está no muy clara. Las cosas no son como deberían, pero nosotros somos agentes de transformación. Seguramente en esa charla inicial, ¿se acuerda que yo le decía como familia, como las 5? Habrán dicho, nosotros, no sé si cuál de ellas habrá tenido más revelación o más fe o una personalidad profética más definida, habrá dicho, chicas, tenemos el poder, podemos hacerlo, Dios está con nosotros. Quebrantemos esto en lo espiritual y vayamos en búsqueda de más. Sabemos que Dios es capaz de hacerlo, de crear aún lo que no existe con tal de bendecirnos, con tal de transformarnos, con tal de que dejemos una marca dentro del reino. Hicieron historia, ¿se da cuenta? En lo natural y en lo espiritual. Marcaron un rumbo para seguir. Yo no sé si usted se sentirá así, que de verdad usted está afectando a quienes le rodean o a quienes vengan detrás, a tal punto de que la transformación sea tan visible en usted y en los que vienen. No sé si usted tiene ese tipo de ambición espiritual. Señor, no quiero ser, discúlpenme algunos términos, pero yo suelo hablar así, no quiero ser un pedazo de carne con ojos, ¿no? Que me pongo ahí, me siento, vengo, recibo, me voy a casa. Sea un agente de transformación. Sea alguien con una visión mucho más amplia. Establezcase en el lugar espiritual y natural que Dios le puso y desde ahí cause un impacto en la esfera espiritual. Que cuando usted se levante todos los días, el diablo se muerda los codos y diga, otra vez, no, se levantó otra vez, por favor. Porque sabe que no somos del montón, que estamos para más, que estamos para revolucionar, para conmocionar. Amén. Y estas lo lograron. Y estas lo lograron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo lo hicieron? Con lo que eran, con lo que tenían, para algunos poco, para otros muchos, yo no sé. Pero dejaron huellas. Dejaron huellas. Señor mío. Ustedes saben que, pensando en esto también, meditaba en un personaje
que también Jabes, ¿han leído alguna vez? Bueno, a Jabes se lo menciona. Hay un pequeño relato de 2 versículos donde se menciona, dice que la mamá lo tuvo, no con dolor, sino dice en dolor. En dolor lo tuvo su madre, le puso por nombre Jabes. Y Jabes tiene un significado también muy, muy fuerte, muy desgraciado, pero fuerte también, ¿no? Dice que significa desgracia, corrupción, quebranto, dolor, frustración. Tiene una serie de adjetivos todos negativos. Con ese nombrecito lo selló su mamá, porque se ve que era la situación en la que ella estaba, ¿no? El relato, por lo que dice el relato, no tenía a su esposo, no sé cuáles eran las desgracias que la rodeaban, pero sí sé que ella marcó pobre, sin quererlo tal vez, a su hijo con una brutal maldición, poniéndole Jabes y sellándolo con una catástrofe. Sin embargo, eso lo hizo un versículo, el siguiente dice que Jabes en un momento dado se puso en pie y le pide a Dios su bendición, que le extienda sus límites, que lo bendiga, que lo guarde del mal. Y termina el versículo diciendo, y Dios le dio lo que Jabes pidió. O sea, ¿cómo hace un terrícola común y corriente, con defectos, con problemáticas, con situaciones a superar? ¿Cómo hace para quebrantar la maldición en su vida y lograr una transformación tal que dice ese pasaje también que él fue el más ilustre de todos sus hermanos? De su entorno fue un tipo que se destacó, que quebró la maldición, que dejó atrás todo lo que me dijeron, me dije, te maldije, te abandoné, te dejé, y tantas argumentaciones que muchas veces el infierno trae para relegarnos a un segundo, a un tercer, a un cuarto plano. Y que el depósito que nosotros tenemos en Dios no surja. ¿Me entienden? Siempre van a haber situaciones legales, espirituales, emocionales, en todos los ámbitos que van a querer relegarnos, opacar la vida de Dios en nosotros. Pero es la demanda de Dios, amados, que no podemos resignarnos a eso. No podemos mirarnos al espejo y no ver nada extraordinario. No es justo, no es justo. No es justo para Dios. Tampoco es justo para sus hijos. Amén. Pero ¿de quién lo voy a esperar? ¿A quién le voy a echar la culpa si eso no sucede? ¿Para qué lado voy a mirar? Pongámonos un espejo delante. Nosotros somos responsables en eso. Señor, no sé de qué manera, no sé con qué herramientas, no sé con qué argumentación, no sé en qué momento, en qué horario. ¿Cómo hago? Eso no es problema. Dejémoslo a Él, que Él se encargue, ¿verdad? Nuestra responsabilidad dentro del reino es decir, Señor, yo quiero más y mejor. Hasta hoy tal vez ellas habrían conquistado cosas, habrían obtenido cosas que deseaban. A lo mejor sí, pero dijeron igual, no nos resignamos, queremos más. No queremos estar supeditados a migajas, como dijo aquella mujer, le dijo a Jesús. Queremos una parte excelente, nos la merecemos porque somos hijas del Rey. Nuestra identidad no es ese nombre que nos pusieron cuando nacimos y nada más. Nuestra identidad es superior. Y queremos que eso sea manifiesto, y queremos disfrutarla, y queremos hacer historia, y queremos marcar una ruta, un camino, aún para los que vengan. Para nosotros, para disfrutarlo a nosotros, y para que también sean beneficiados los que vienen detrás nuestro. Amén. ¿Usted tiene esa clase de ambición? ¿Anhela eso? Señor, dame. Señor, transformame. Señor, poneme, sacame, llévame, hacé o deja de hacer. Pero no simplemente y únicamente para mí, sino para mi entorno, sino para los que vienen detrás, sino para todo aquel que me rodee. E ir y avanzando y sin detenerme en el camino, sin detenernos en el camino. Vamos por más, vamos por mejor, vamos para hacer guerra, porque usted no sé si se da cuenta, pero esto muchas veces también lo digo. Cuando usted aceptó al Señor, vieron que hay gente que dice, no, porque la guerra espiritual, porque ciertas cosas media complicaditas, no me vengan con mucha historia, yo quiero venir a la iglesia a estar tranquilo, que Dios me bendiga, sentirme bien, no estar tan nervioso, que las cosas me mejoren. Ay, bueno, eso es vivir realmente con una venda en los ojos. Por eso necesitamos la revelación. Usted es un agente poderoso para el medio en el que vive.
para la ciudad en la que vive, el barrio, no sé cómo se llaman las regiones, por ahí me confundo, pero en nuestro lenguaje en Argentina es así, ¿no? Lo más inmediato, el barrio, la zona, la ciudad. Pero usted es un agente de bendición y de transformación. Y aunque usted diga, no, pero yo en ciertos apremios no quiero involucrarme, es imposible, porque el día que usted le dijo que sí al Señor, automáticamente se constituyó en enemigo del maldito. Y usted no espere que el enemigo venga a darle un mimito, un cariñito. Entonces, sí o sí siempre vamos a estar involucrados en un ámbito de guerra, en un ámbito donde las cosas hay que pelearlas con la identidad correcta, con las armas y las estrategias que Dios nos ha entregado. Pero usted esté tranquilo porque la victoria y el éxito están asegurados. La victoria y el éxito están asegurados. Y algo que parecía remoto, imposible, increíble, 5 desvalidas lo lograron. Lo lograron. ¿Cómo no lo vamos a lograr nosotros? En los ambientes en los que nos movemos, con las expectativas en Dios que tenemos. Por supuesto que sí. Pero usted tiene que entender que usted no está en un jardincito de infante ni en un jardincito maternal. Usted está en un ámbito de guerra. No sé en qué posición dentro de la guerra, pero guerra al fin. ¿Me entiende? Las cosas hay que arrebatarlas, no puede esperar que las cosas le lluevan. Hay que pelearlas, hay que exhibirlas, hay que hacer guerra espiritual, hay que meterse con Dios en lo íntimo, en la oración. Usted piensa que estas lo lograron porque un día estaban media fiebradas y dijeron, che, ¿por qué no hacemos algo loco? Y, ay, sí, qué lindo, hagámoslo. No, hubo revelación en estas mujeres. Si no, el resultado hubiese sido otro. Si lo que ellas hicieron hubiese sido un arrebato emocional de la circunstancia y nada más, la hubieran apedreado, hubieran perdido, hubieran terminado, pero de una manera desastrosa. Pero obtuvieron lo que realmente Dios había preparado y establecido para ellas y para las generaciones que venían detrás. Eso no lo recibe un afiebrado, un buen hermanito que hay. No, alguien que está en pie de guerra, que entiende que no estamos jugando al evangelio, que las cosas hay que arrebatarlas, hay que pelearlas, hay que reclamarlas, hay que establecerlas. Usted establezca en su vida un guerrero. No, pero a mí no me venga con, ay, yo no me gustan ni siquiera ciertas oraciones porque me parece que después me va peor. Esas siempre son las argumentaciones del maldito para desenfocarnos, para que nos aplaquemos y andemos ahí en los rincones sin recibir lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Amén. ¿Se anima a creer esto? Que usted puede hacer historia, que usted puede marcar territorios, que usted puede dejar huellas en un camino establecido. ¿Usted cree que es poca cosa y no sé si tanto lograría? Yo sé que sí, no los conozco, pero yo sé que sí. Porque Dios es un buen inversor y ha invertido la vida de su Hijo en nosotros y nos entregó todas las cosas con eso. Amén. Y yo puedo ser una mala inversora, pero Él no. Y no se equivoca. Amén. ¿Por qué no estamos en pie y oramos por esto? Porque la verdad que mi interés no es motivarlos a que se sientan mejor, a que se sientan que lo van a lograr. Vamos a poder, repitamos todos juntos, vamos a poder. No, es más que eso. Yo pretendo en mi vida, en lo personal, que Dios me siga transformando, porque no puede detenerse nunca. Dios me tiene que transformar hasta que parta de esta tierra. Y que siga corriendo velos, que me siga mostrando con claridad las cosas, que me siga capacitando para pelear, no para estar en la trinchera. Vieron que en la guerra está el frente de batalla y está la trinchera, que es un lugar de refugio y de protección dentro de la guerra. ¿Se da cuenta? Y hay momentos para estar en la trinchera, hay momentos que uno tiene que reposar. El soldado, cuando está en el fragor de la lucha, obviamente su cuerpo se cansa, puede haber alguna herida, y hay un momento tal vez particular en la guerra que hay que atrincherarse para protegerse. Pero ese no es el estadio permanente del soldado. El estadio permanente debe ser el frente de batalla. La trinchera es circunstancial, es en un momento determinado, algunos ratos, pero la verdadera identidad del soldado está en el frente y en el fragor de la lucha. ¿Me entiende? Y usted nació para estar en el fragor de la lucha. Y en la trinchera a veces. A veces va a haber momentos que estemos en la trinchera. Pero el frente de batalla es nuestro lugar.
usted, aunque se considere, no, pero a mí me gusta trabajar con los niños en la escuelita los domingos y todo bien, ¿no? Con un estudio que es maravilloso, es glorioso y lo hacemos, ¿verdad? Pero hemos sido diseñados para estar en el frente de batalla, mi amado. Y en estos tiempos que corren más que nunca y en los que vendrán, ni le cuento, estemos preparados. No es ninguna mala noticia, no es nada para decir, ay, ¿qué pasará? No, Dios está de nuestro lado, nuestra identidad está con Él. Y la revelación tiene que seguir siendo parte de nuestra vida. Amén.